Grandes embarcaciones que no vuelven a ser vistas, aviones que desaparecen como por arte de magia, extraterrestres, seres de otras dimensiones, monstruos marinos, anomalías magnéticas y sobrenaturales. Todos hemos escuchado increíbles relatos que surgen a partir de uno de los más grandes enigmas de la historia, el Triángulo de las Bermudas. Pero la mayoría de estas historias son solo leyendas, mitos creados solo por la imaginación humana. Pero no hace mucho, surgió un caso que intriga, un hecho que por sí solo desafía o avala cualquier pensamiento o creencia sobre este enigmático lugar. De ser real, estaría otorgándole más misterio aún a la ya de por sí inescrutable zona. El 18 de mayo de 2015, en La Habana, Cuba, el servicio de guardacostas de ese país anunció que había interceptado un barco dirigiéndose a la isla. Lo curioso y lo que quizá más llamó su atención es que no contaba con tripulación alguna, como si hubiese sido alguna vez abandonado a su suerte en el inmenso océano. Después de los protocolos habituales, se determinó algo increíble. El personal responsable de hacerlo informó que la nave era el SS Cotopaxi, un viejo barco que desapareció en un distante diciembre del año de 1925, casi 100 años antes del momento en el que fue interceptado. De inmediato y casi por instinto, este evento se asoció con las leyendas emergentes del Triángulo de las Bermudas. Las autoridades cubanas ya habían identificado la nave un par de días antes, pues les llamó la atención el peculiar comportamiento de la embarcación, ya que navegaba fuera de control, errante, incluso lo hacía en una zona militar prohibida al oeste de La Habana. Es por ello que, luego de varios intentos fallidos de comunicación con la nave, se enviaron 3 lanchas patrulleras para intentar, de alguna forma, interceptar al misterioso y errante objeto. Los asignados a cumplir con tal misión se llevaron la sorpresa de que aquella nave era un viejo barco. Al ver su nombre, su impacto fue aún mayor, pues el Cotopaxi siempre ha tenido una estrecha relación con el Triángulo de las Bermudas. Fue entonces que, sigilosa y cautelosamente, se dirigieron hacia el interior de la nave. El silencio que reinaba era escalofriante. Parecía que aquel barco no hubiese sido jamás tripulado. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi partió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, dirigiéndose hacia La Habana. A bordo, 32 marineros a las órdenes del capitán W.J. Meyer. Todo eso con un solo propósito: transportar más de 2,000 toneladas de carbón hacia la isla. El barco fue dado como perdido, desaparecido 2 días después de haber partido de los Estados Unidos. Luego de 90 años de aquel misterioso suceso, los encargados de averiguar qué había dentro del barco se encontraron con la bitácora de navegación perteneciente a Meyer. Este registro carecería de pistas sobre qué sucedió realmente con el barco durante los últimos 90 años. ¿Cómo sería posible explicar que una embarcación con 33 personas a bordo haya desaparecido sin dejar rastro alguno? Y más intrigante aún, ¿cómo podría haber aparecido 90 años después cerca de una zona tan relacionada con sucesos y anomalías tan poco comunes? Aunque la ciencia aún refuta toda teoría referente al Triángulo de las Bermudas, existen casos como este que, de ser verídicos, cuentan con elementos que al día de hoy la misma ciencia no ha podido explicar del todo. ¿Crees que esta embarcación haya sido víctima de las fuerzas naturales de la mar? ¿O se trata esto de un auténtico caso relacionado con el imponente misterio del Triángulo de las Bermudas?